Bien, bienvenidos alumnos nuevamente aquí para dejarles un video explicativo, en este caso de el eje 3, que lleva como título la influencia social. Bien, acá en este eje vamos a ver tres conceptos fundamentales de nuestra materia. Uno es la actitud, ¿sí? Como el factor principal para el cambio, para la influencia social. Eh, Otro es la agresión y vamos a ver también la comunicación como factor de cambio de actitudes y de influencia social. Bien, como ya habíamos visto en la unidad anterior, en el eje 2, la influencia social implica la posibilidad de modificar una acción, una conducta, un comportamiento de alguna persona a través de nuestra acción, que puede llegar a ser una acción directa o una acción de alguna manera eh, indirecta, ¿sí? A través de acciones o estrategias como de imitación o de contagio social, como lo vimos en el eje anterior, ¿sí? Eh, la clave, y creo yo que en este punto el propósito de esta materia también tiene que ver con la posibilidad de que ustedes el día de mañana, cuando ya estén trabajando en su profesión, eh, puedan también ejercer una influencia positiva en el grupo de trabajo. De hecho, ustedes como representantes del área de recursos humanos, en el puesto que les toque trabajar, ¿sí? Ya sea un puesto junior, un puesto senior, un puesto de encargado, eh, o aunque sea de pasante, como ustedes comiencen, eh, les va a tocar ser protagonistas o van a estar llamados a ser protagonistas dentro de la empresa en donde trabajen, dentro de la organización donde trabajen. Se le pide mucho, o se le requiere mucho al personal de recursos humanos, del área de recursos humanos. Fundamentalmente esto, ¿sí? Es de alguna manera la cara visible, el nexo que va a representar a la gerencia o a los niveles superiores, al directorio, a los jefes, en el trato con el resto del personal, con el resto de los colaboradores. Y en ese punto, el trabajador o el profesional de recursos humanos no puede ser un ente aislado o inactivo o que se maneje desde un lugar del anonimato, sino que eh, muchas veces se va a requerir de él una presencia eh, con habilidades de persuasión, de influencia, habilidades eh, positivas, por supuesto, en relación a generar o ejercer cierta motivación con el resto de sus colaboradores, ¿sí? Bien, entonces, como yo le decía, la idea, más allá de adquirir un conocimiento, también es el propósito de la materia y fundamentalmente de esta unidad, que ustedes puedan incorporar algunos saberes que les permitan el día de mañana desplegar algunas capacidades concretas para desempeñar mejor su tarea laboral, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar de la influencia social y bueno, generalmente yo suelo comenzar esta explicación haciendo la consulta, ¿no? O tratando de que cada uno indague o se indague a sí mismo. ¿Qué tan influyente es en los demás? Eh, ¿Qué tanto nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros gestos logran transformar las realidades que hay a nuestro alrededor? No pensemos en realidades a nivel macro, sino dentro de nuestro contexto más cercano o más próximo,
que puede ser nuestra familia, nuestro grupo de amigos, nuestra pareja, nuestros compañeros, el equipo de trabajo, es decir, dentro de esos ámbitos que son propios y en donde de repente nosotros nos desempeñamos más tiempo. ¿Qué nivel de influencia tenemos? Y más allá del nivel, si es alto, bajo, medio, ¿qué tipo de influencia tenemos? ¿Es una influencia transformadora en relación a lo positivo? ¿Es una influencia que de repente tal vez no aporta a lo positivo, sino que genera un clima de conflicto o un clima de desacuerdo, o un clima de pelea o un clima de tensión? ¿O es una presencia o es una influencia que genera un clima favorable para el trabajo o para la convivencia? Entonces, pensemos cada uno de nosotros cómo estas conductas, estas actitudes, estos comportamientos que podemos llegar a tener influyen en los demás y de qué manera lo hacen. ¿Sí? Y teniendo en cuenta eso, veamos a partir de lo que podamos desarrollar en esta unidad, cómo podemos hacer para generar una influencia positiva y para entender cómo efectivamente funciona la psicología de las personas en relación con los demás y cómo muchas veces hay cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer porque estamos influenciados por otros, ¿sí? O porque hemos recibido la influencia de los demás. Tal vez no nos damos cuenta, tal vez es una influencia, como yo le decía hace un momento, indirecta, o es una influencia que no es muy notoria, y muchas veces esa es la clave de la influencia, ¿no es cierto? Que la otra persona no tenga una noción cierta de que efectivamente está siendo influenciado por alguien. ¿Mm? Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, el primer tema que vamos a ver, como yo le decía hace un momento, es el de las actitudes. Es fundamental, ¿sí? Ya que nuestras conductas, nuestros comportamientos responden a actitudes que nosotros tenemos en relación a cosas, personas, situaciones, lugares, es decir, a todo lo que nos rodea. ¿Sí? Nosotros, frente a todo lo que nos rodea, tenemos formadas una serie de actitudes. ¿Sí? Esas actitudes, de alguna manera, se encuentran en la base de nuestras conductas y son las que influyen nuestros comportamientos. ¿Sí? Por ejemplo, un comportamiento positivo, no tirar basura en la calle. Supónganse, tomé una gaseosa, tengo el envase de la gaseosa y en vez de tirarlo en la calle, busco un cesto y lo tiro allí. ¿Sí? Bien, ese simple acto, esa simple conducta, que puede llegar a ser cotidiana, refleja una actitud que dice: estoy a favor de el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, conductas positivas, conductas no tan positivas, conductas incluso hasta de agresión o conductas incluso hasta de discriminación, todo tipo de conducta y comportamientos que nosotros exponemos o explayamos en nuestra vida, tienen como base tienen como condicionamiento una actitud, ¿sí? Positiva o no. Entonces, la actitud, que quede claro, no es una conducta, ¿sí? La actitud no es un comportamiento, la actitud es una tendencia a, ¿sí? Es una tendencia a hacer algo, ¿sí? Y esa tendencia puede ser positiva o negativa, ¿sí? Vamos a utilizar esos términos para que se entienda, ¿sí? Una actitud implica una tendencia a hacer algo, o a dejar de hacer algo, o a evitar algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé,
si de repente yo tengo cierta actitud con respecto a mi autocuidado o al cuidado de mi salud física, evitaré, supónganse, qué sé yo, no sé, fumar, ¿sí? Entonces hay una actitud allí que sustenta esa conducta. ¿Mm? Bien, entonces, que quede claro eso. Fíjense, la definición dice que es una predisposición a actuar, aprendida, dirigida hacia un objeto, personas o situación que incluye dimensiones cognitivas, afectivas o evaluativas y eventualmente conductuales. Todo ello organizado de una manera estructurada, sistemática, con unos elementos relacionados entre sí, de forma tal que el cambio en uno de ellos influye en los demás. A ver, es una definición amplia, compleja en el sentido de que incluye una serie de términos, de conceptos en sí misma que de alguna manera la complejizan. Pero vamos a entenderlo fácilmente. Es una predisposición a actuar, como yo le había dicho hace un momento, una tendencia, una predisposición, ¿sí? Una tendencia a hacer algo. ¿Sí? No es la acción en sí, sino una tendencia, una predisposición. Dice que es aprendida, es decir, las actitudes que nosotros tenemos frente a determinadas cosas de la vida, nosotros las aprendimos en algún momento de nuestro desarrollo. Esto quiere decir que no es que vengan desde el nacimiento, es decir, no es que sean heredadas desde el nacimiento, sino que nosotros las aprendemos por influencia del medio ambiente. Es decir, a ver, lo que yo le decía hace un momento, el cuidado del medio ambiente o la actitud favorable hacia el cuidado del medio ambiente, tal vez en otro tiempo no hubiera sido una actitud muy, ¿cómo decirles?, muy generalizada. De hecho, la conciencia ambiental es una cuestión o es un aspecto característico de nuestra época, o por lo menos que se desarrolla más en nuestra época, y por lo tanto nosotros somos más influenciables a ese mensaje y estamos más involucrados con ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida que de repente el cuidado del medio ambiente es importante. Es aprendida, dirigida, como yo le decía, hacia un objeto, una persona, una situación. Yo puedo tener actitudes hacia una determinada persona, eso que decimos nosotros generalmente me cae bien o me cae mal. Bueno, en realidad esa valoración que uno hace es en base a una actitud que muchas veces nosotros atribuimos o que muchas veces nosotros tenemos hacia determinada persona y que nos predispone a actuar con esa persona de determinada manera. Si es alguien que no me cae bien o que de repente no me gusta su forma de ser, tal vez lo evite, ¿sí? Entonces, en vez de quedarme en un mismo lugar con esa persona, evito, me voy a otro lado, si sé que va a estar en un lugar, no voy, ¿sí? Entonces hay algunas conductas evitativas allí. Suele pasar muchas veces que uno, antes de conocer a alguna persona, se forma un juicio de esa persona por referidos, comentarios o por, no sé, algún tipo de concepto o algún tipo de idea que nos dieron acerca de esa persona, ¿no es cierto? Algún comentario que nos hicieron de esa persona y muchas veces uno se forma una imagen negativa y esa imagen negativa se transforma en una actitud de, no sé si de rechazo, pero sí tal vez de no querer interactuar con esa persona y entonces esa actitud va a condicionar nuestra forma de actuar y lo vamos a evitar, por ejemplo. Bien, la actitud tiene una estructura y bueno, lo vamos a ver en la próxima explicación.